Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta reunión. El día de hoy les vamos a traer, un tema que le hemos llamado una mente renovada, con base en la necesidad de tener una mente cristiana. Y esto de la mente cristiana, pues hay que ponerlo en contexto y a la vez, ¿por qué es necesario tener una mente cristiana, una mente renovada en estos tiempos? En la actualidad vivimos en una era posmodernista. La cultura del posmodernismo le ha propuesto al mundo lo siguiente en parte de finales del siglo anterior y en este siglo nuevo que ya está en su totalidad totalmente permeado por el posmodernismo. El posmodernismo insiste en que es el tiempo de dejar de pensar, porque por alguna razón eso se volvió muy aburrido o se volvió muy exigente y resulta que ahora hay que sentir. La única forma de vivir es si estás emocionado, si estás constantemente siendo excitado, ¿ya? Si tienes muchas sensaciones fuertes que hacen que tu vida valga la pena. Por ahí, mientras yo digo que tengas emociones, seguramente se le vino a la mente mucha publicidad y mucho marketing que hoy en día vemos en muchas marcas, ¿no? Sobre todo la de las tarjetas de crédito. Solo se vive hoy, solo se vive una vez. Para el resto de cosas, para el resto, Mastercard, ¿no? Entonces siempre está eso muy fuerte, el que vivas y sientas. Por lo cual, esta cultura posmodernista ha dado a luz a dos tendencias que, con estas dos tendencias nosotros podemos describir a la generación que somos hoy. Es una generación con falta de reflexión y falta de sentido. Falta de reflexión y falta de sentido. La cultura de hoy promueve que tú seas alguien que te desconectes del pensamiento, que vivas a través de situaciones que exciten tus emociones, del modo que pareces no estar vivo si no tienes experiencias excitantes. Por eso a veces estamos en este círculo de necesito un aire nuevo, necesito un cambio. ¿Qué tal si vamos a unas vacaciones? Nadie está diciendo que esas cosas sean malas, sino el cómo se vienen desarrollando o cómo llegamos a ellas. Lo de hoy es vive el momento, no lo pienses tanto, no planifiques. Solo fluye. He escuchado eso de déjalo fluir. Donde te sientas bien, ahí es. Donde la cosa fluya, ahí es. Hoy vamos a ver algo totalmente opuesto. Vive el momento, no midas consecuencias, no analices las estrategias para lograr tus aspiraciones, ni te enfoques en la construcción de un destino. Es decir, todo lo que es hoy habla de que nos despeguemos del uso de nuestras mentes. Por eso estamos titulando hoy Una mente renovada, una mente cristiana, porque la cultura de hoy promueve que ya no uses tu mente, sino que simplemente sientas para ver si la vida vale la pena. Yo siempre sorprendido y recontra cinéfilo, me sorprendí que en el año de la pandemia, año muy distinto, yo creo que nunca hemos vivido algo así. ¿Puedo estar de acuerdo en eso? Podemos estar en ese punto de encuentro, yo creo que nunca viviremos incluso algo así. Yo feliz de estar aquí también porque durante 2 meses estuvimos recibiendo pues, a nuestra pequeñita, a nuestra hija, ¿ya? Y a mí me encantaría contarle a ella que eso fue como una leyenda urbana, lo de la pandemia y el año de la pandemia, ¿no? O sea, quizás cuando ya se lo cuente a ella no haya ni rastro de esto que estamos viviendo hoy y sea como una leyenda urbana de algo que alguna vez pasó. Pero nunca nos olvidaremos que vivimos un año como el 2020. Un año en el cual el encierro nos quitó la emocionalidad. Es decir, a ti el gimnasio te causaba una emoción si tienes esa práctica y te lo quitaron y quedaste solo pensando en casa. Te quitaron una reunión en la cual siempre te veías entre semana, un grupo de amigos, un grupo de amigas, te quitaron eso. Te quitaron la iglesia durante un tiempo, te quitaron conciertos, te quitaron teatros, te quitaron incluso el ir a un aula a estudiar. Y por alguna razón, estando solos en casa, sin las emociones que nos da el diario vivir, comenzamos a sentirnos incómodos viviendo con nosotros mismos porque ya nos tocaba pensar. Ya nos tocó pensar muchas cosas. Al estar solo y sin las actividades que nos rodean, estábamos solos y vaya que a veces incomoda estar con nosotros mismos.
Porque cuando me toca pensar en mí, cuando me toca adentrarme en mis pensamientos, ahí me encuentro a veces con el pillo o el truán que se quiere pasar 1000 reglas. Me encuentro con aquel que vino haciendo algo malo y no lo quiere dejar de hacer y está necio en eso. Me encuentro con el punto de, era feliz cuando salía de la casa, ahora estoy encerrado en el lugar donde están los gritos y donde están pasando. Estoy contando hipotéticos, con el que usted se identifique o con el que haya vivido. Estoy hablando hipotéticos, pero nos tocó estar solos y resulta que a veces es muy incómodo estar en un espacio donde algo nos obliga a pensar, a planear, a tener estrategias. Y lo sorprendente de ese año de la pandemia es que terminó con 2 películas que a mí me llamaron mucho la atención. Ya le dije, soy re cinéfilo, siempre va a haber una película en un mensaje donde esté Emilio Villacreces. Y estas 2 películas me llaman la atención. El año de la pandemia cierra con la película llamada Mujer Maravilla 1984. ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? ¿Sí la vieron? ¿La vieron? ¿Sí? ¿Sí? Al menos después. O en casa, en streaming, o como pudieron. O la piratearon. No, mentira. Ok, ya. Mujer Maravilla 1984 y una de Pixar, Disney, que se llama Soul, que significa alma. Ay, la viste, ella está conmigo, ¿no? Ya estuviste ahí en primera fila viéndola, esperándola. Estas películas proponen algo muy interesante. En Mujer Maravilla nos terminan diciendo el siguiente mensaje. El ser humano es malo porque sueña. Sueño igual futuro, futuro igual pensar. Y en Soul nos terminan diciendo que por pensar mucho en querer alcanzar algo grande, dejamos de existir. Y que es muy abrumador pensar en hacer algo gigante para el futuro y que lo que tienes que hacer hoy es desconectarte de pensar y mejor siente todo lo que está a tu alrededor. Curioso. Curioso. Fue como que el mundo entero se puso de acuerdo y dijeron, la gente está estresada porque le tocó pensar. Y en la pandemia está difícil hacerlo sentir. Hagamos estas películas para que estén conformes con volver a sentir. Yo simplemente digo, no me trate como conspiranoico, pero siempre creo que las películas tienen mucho que ver con la cultura que el mundo necesita. Y no necesariamente con la cultura que Dios necesita. Resulta que la cultura de Dios es muy opuesta a esta cultura que el mundo expone hoy en día. Lo que más habla la palabra de Dios es de espacios a invitarnos a usar el pensamiento, a usar la mente. Nos llama a una mente renovada. El mundo actual nos dice, desconéctate, solo siente, vive emociones, vive momentos porque estás muy abrumado de tanto pensar. Desconéctate. La tragedia es que a veces este domingo se está volviendo en desconéctate. Venimos aquí para no pensar en nuestros hogares o sobre nuestros hogares. Y ocurren tragedias como fácil que entre a veces una familia a una iglesia y aquí parezca una familia, pero cuando sale resulta que hay gente que ha estado buscando el cómo pensar una infidelidad o hacer algo que no está dentro del orden de Dios. Esas cosas pasan cuando simplemente vivimos, existimos o queremos desconectarnos. Por lo cual, como dicen a veces ese refrán, mente ociosa, ¿cómo es? Ok. Entonces lo que se trata de hoy es usar la mente, usar la mente. Dios nos hace la invitación a eso y no quiere que existamos simplemente, sino que vivamos esta vida bajo el propósito de Él, pensando como Él piensa. De manera que el mundo dice simplemente existamos, que las emociones nos desconecten, que nos alejen del uso de nuestras mentes y la tragedia es que usar la mente es un factor importante para alcanzar madurez y crecimiento espiritual. ¿Está conmigo de acuerdo en eso? Dile que está a tu lado, usa la mente. Si te quieres desquitar esta tarde y hacerle una observación, dile, por favor, ya piensa. No lo haga, no sea malo. El apóstol Pablo vivió esto también en sus tiempos y se enfrentó a una generación desconectada. Una generación que se desconectaba con orgías, que se desconectaba con los Juegos Olímpicos, que se desconectaba con el Coliseo Romano, que se desconectaba con hacer dinero, que se desconectaba con muchas actividades de la semana y les dice a través de este versículo una linda advertencia sobre tener el cuidado con la cultura de la antirreflexión y la cultura del antiintelectualismo.
escribe así en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, en cuanto a ser malos, pero adultos en su modo de pensar. Para Pablo, cristianismo era pensar era sinónimo de ser un cristiano activo. Tener un tiempo reflexionando sobre lo que Dios ha hecho, sobre el reino que nos ha entregado, sobre vivir ese reino y compartirlo a los demás. Estaba implícito que pensar es necesario al momento de relacionarse con Dios. La tragedia actual es que a veces mucha gente dice, en esta iglesia no sentía a Dios, por eso tuve que buscar otra. En esta iglesia no sentí que cuando el que hablaba llegaba y me hacía sentir algo especial. No, los espacios en los que estamos aquí son hechos y también se promueven para pensar. Por lo cual, permítame seguir hablando de por qué usar la mente y por qué también sentirse feliz de pertenecer y asistir a una iglesia como esta, donde, claro, queremos tocar tu corazón, queremos darte un ambiente, queremos crear un ambiente de comunidad, queremos crear un ambiente, claro, hay luces, hay pantallas, hay calidad, hay excelencia para ti, pero nunca dejamos de lado que este es el espacio donde venimos a pensar. Porque para buscar la voluntad de Dios es necesario despertar, pensar y entender que este espacio no lo vamos a minimizar o a subordinar o a subestimar como algo que simplemente nos desconecta. Esto no es un partido de fútbol, no puede llegar a ser igual que eso. Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, el cine parece durar 1000 horas. Yo viví la época del Bermud. ¿Hay alguien de Bermud aquí? 2 películas, ¿no? Ya. Yo no sé si cuando llega a Cinemark cambió todo y ya era una película, ¿no? Y eso fue súper raro. Antes duraba tanto. Conforme han ido pasando los años, ahora siento que esa película de 2 horas parece demorar solo 1 minuto. Te sentaste, arrancó, te fuiste. ¿Y por qué pasa eso? Porque conforme somos entretenidos y solo buscamos emocionalidad, nos comenzamos a volver como cuando te dan pastillas en la farmacia. Cuando un médico te receta algo y de repente te volviste inmune. Con el tiempo tu inmunidad comienza a aumentar y también pasa eso con las emociones. Es fácil que cuando tienes 18 años ves un partido de Real Madrid, Barcelona, aquí la emocionalidad de una Libertadores, esa semifinal que estaba viendo mucha gente, pero con el tiempo te encuentras quizás con tu papá o tu abuelo y te dices, hey papá, vamos a ver el partido de Barcelona, y él te dice, es chévere. Y se ponen a ver juntos y tú estás que gritas y tu papá está dormido en el primer tiempo a los 15 minutos. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha vivido? Pasa porque con el tiempo nos vamos volviendo inmunes a la emocionalidad, pero nunca te vuelves inmune a pensar. Pero eso sí, si no lo usas, en algún momento se pone vago. En algún momento cuesta. Si fuiste alguien que dejaste la universidad y la quisiste retomar, fue difícil. Por lo cual pensar es algo muy bueno. Sé feliz si estás en este lugar donde en vez de decirte donde te sientas bien, ahí es, aquí te decimos donde te hagan pensar, ahí es. Donde te hagan pensar, ahí es. Para tener una mente renovada y mente cristiana activa es necesario pensar. ¿Y por qué pensamos? Primero, porque el uso apropiado de la mente glorifica a nuestro Creador. Esa es la primera razón de por qué debemos tener una mente renovada, una mente cristiana y dejar de lado la generación de la emocionalidad. Es lindo ser entretenido, pero donde te hacen pensar, ahí es. El uso apropiado de nuestra mente glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó a través de su palabra y de toda la creación con claridad que Él es un Dios que razona para hacer lo que hace. Es un Dios que nos revela su pensamiento en la palabra. Es un Dios que cuando tú ves la creación, comienzas a pensar en qué estaba pensando Dios. ¿Se identifica conmigo? Usted mira la cara del hipopótamo y lo primero que piensa es, ¿qué estabas pensando al crear una boca tan grande y orejas tan chiquitas? De repente ves Nemo y te enteras que hay un pez payaso. Y es real, yo pensaba que era ficción, en serio. Hasta que salió en Discovery en la Semana del Tiburón y ahí vi que había un pez payaso y no lo podía creer y me puse a pensar, ¿qué estabas pensando Dios? La creación nos hace pensar. Dios deja en toda la creación y en la palabra
su pensamiento. Por lo cual, cuando entras a conocer algo de teología, entiendes que existen dos revelaciones por medio del cual Dios habla al ser humano. Número uno, la revelación general, que es la creación. Dios a través de la creación habla de su gloria a nuestras mentes. ¿Le ha pasado por casualidad que un pajarito se quede en su ventana? Voy más allá, un colibrí, que son rapidísimos, y de repente se queda contigo, y tú que eres todo feo para él y que lo asustas, no se mueve, sino que sigue ahí. En ese instante sientes una experiencia única y comienzas a sentir más cerca a Dios. Y eso te lleva a reflexionar. El sol claro de las mañanas, un sol fuerte de las 12 del día también te lleva a reflexionar en Dios y decir, bájale un poquito. Pero nos lleva a Él. Esa es la revelación general. Dios muestra en la creación su gloria. Mira a la persona que está a tu lado y mírala, qué linda que es. Ay, ahí está la gloria de Dios. Qué guapa, qué guapo. Pero hay una noticia muy buena. La creación no alcanza totalmente para conocer a Dios. Lo que sí alcanza es la palabra, y esa es otro tipo de revelación, la revelación específica o especial. Es la palabra de Dios contándonos sobre la gracia, sobre cómo Dios nos alcanzó a nosotros. Y ahí también Dios revela quién es, a través de la creación y a través de su palabra. Dios muestra su gloria y muestra su gracia. Cuando nos acercamos a los dos, nuestra mente está en activo proceso. Y dejamos de lado las emociones. ¿Cuántos aquí creen que necesitan la gracia de Dios cada día? Estoy con ustedes. Y si estás aquí por primera vez y es un término nuevo para ti, la necesitamos todos los días. Pasamos cosas tremendas. Basta con el año anterior para que alguien haya dicho, necesito la gracia. El 2020 fue el año en que más gente se acercó a buscar de Dios. Ahí es donde nosotros vemos la mente está en proceso, sabe lo que quiere. Después se confunde y busca emocionalidad, porque estamos acostumbrados a eso. ¿Dónde está el Dios que me iba a ayudar a pagar las tarjetas de crédito? ¿Dónde está el Dios que me iba a ayudar a alcanzar ese carro? Porque el carro me hace emocionar y me hace sentir realizado. El no tener deudas me da paz. Emociones versus la mente razonando. Dios quiere mostrarnos su gracia, quiere revelarnos todo lo que es. Así que recuerde esto, el uso apropiado de nuestra mente glorifica a Dios. Dios te dio esa mente para encontrarlo a Él, en su palabra y en todo lo que ves. Punto 2, de por qué es importante usar nuestra mente, tener una mente en Cristo. Todo a nuestro alrededor habla de Dios. Todo a nuestro alrededor habla de Dios a nuestras mentes. Y eso es muy importante. Yo quiero decirte en esta tarde que algo que fue creado, como lo estábamos viendo en el punto anterior, te está diciendo hoy a través de eso, Dios te está diciendo, te estoy buscando. Ese puede ser tu caso. Te estoy buscando. Otro caso puede ser, ya fuiste hallado, hice esto para ti. Otro caso puede ser, te quiero ofrecer una vida diferente, una vida que te entrego sin ninguna condición. Y otro caso también puede ser, y el último para mí, estoy esperando que me entregues tu vida en respuesta a tanto amor. La única manera de pensar esas cuatro es siempre teniendo un encuentro con la palabra de Dios donde vemos su gracia y maravillándonos de todo lo que nos rodea. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así es. Por eso, día a día tenemos que usar nuestras mentes. Día a día no podemos esperar que nos acompañe un pastor dando un mensaje muy emocional y muy bonito. Sería lindo tenerlo. Sería lindo, pero te prometo que este ambiente creado aquí no necesariamente es el ambiente que vas a encontrar en tu trabajo, que vas a encontrar en tu casa, que vas a encontrar en tu cuarto, por lo cual es necesario otra salida y es poner, ¿a qué? A caminar la mente, acercándonos a Él, acercándonos a su palabra. Otro punto importante y que ya estaba saliendo ahí en sus pantallas es usar la mente nos libra del estancamiento y de la inmadurez. Aquí yo le doy dos significados a esto. A estancamiento le doy el siguiente significado. Es cuando tú solo existes y no alcanzas a entender dónde Dios está obrando. Nosotros nos sentimos estancados cuando no sabemos dónde Dios está moviendo.
el otro día me conectaba con redes sociales y fui a ver YouTube. Y en YouTube yo sigo pues algunos canales y uno de esos canales que más me gusta tiene que ver con Marvel, películas Marvel. Entonces siempre ando cazando quién tiene el último chiste de estas películas de superhéroes, ¿no? Hay un chisme nuevo, hay algún actor que quieren coger para un papel, entonces yo estoy ahí listo, ¿no? Y ahorita todos estamos esperando el universo de Spider-Man, todos los que somos fanáticos de eso, ¿no? Entonces estamos esperando nuevas noticias de eso. Y yo me meto al canal de YouTube y sale un chico que sigo y pone anuncio importante. Enseguida pensé, hay un chisme nuevo y por fin vamos a saber más de Spider-Man y de su película que está por venir, ¿ok? Y entonces me meto y el anuncio importante era un chico triste diciendo que a pesar de que tiene muchos likes, de que tiene muchas visualizaciones, de que su contenido es muy apetecido y que gana dinero a través de eso, él simplemente estaba diciendo, estoy cansado, no puedo más. Necesito retirarme de esto. Necesito ir a un lugar y simplemente pasar tiempo conmigo porque ya ni entiendo por qué hago videos. A veces hago videos porque simplemente hay que hacerlos y el YouTube me lo exige. El algoritmo me lo exige. Me he encontrado con jovencitas que le digo, ¿por qué bailas así en un TikTok? Porque el algoritmo me lo pide. Porque cuando logro hacer el algoritmo y me dan likes, me siento bien, siento algo, me siento viva, me siento vivo. Es impresionante lo que está pasando hoy. Y eso se llama estancamiento. Si no estamos generando, si no estamos creando sensaciones, si no estamos haciendo algo que nos tenga excitados, no existimos. Nos sentimos vacíos. Esa es la tragedia que está sucediendo hoy. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor porque resulta que solo queremos ser entretenidos cuando claramente aquí hemos visto que si tú piensas, nunca estarás estancado. Si usas tu mente y te acercas a la palabra, nunca vas a sentir estancamiento porque en medio de lo que estás viviendo vas a poder ver la voluntad de Dios en cada cosa que vives. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están de acuerdo? Usemos nuestra mente y veremos a Dios en las cosas que estamos viviendo. La otra cosa, inmadurez. La inmadurez la traduzco así, necedad. Saber lo que está mal y aún insistir en eso. A pesar de que sabes que está mal, igual buscas una y otra manera de quererlo hacer. Cuando usas la mente, encuentras argumentos claros en la palabra para no seguir haciendo eso que te hace daño. Haciendo eso que simplemente está en contra de la verdadera paz. Emociones instantáneas, momentos cortos versus una paz que sobrepasa todo entendimiento, eso solo te lo puede dar un tiempo con la palabra, un tiempo meditando. Hay una ley importante que nosotros enseñamos en el liderazgo junto con mi esposa y tiene que ver con la ley de la reflexión. Si tú no tienes un espacio en tu día para reflexionar al menos 5 minutos, has perdido totalmente las enseñanzas que te puede dejar un día. Imagínate si ya eso es poderoso en lo secular, en el mundo. Imagínate cuán poderoso puede ser que reflexiones sobre tu día acompañado con la palabra sobre lo que tiene que decir sobre tu día. Se vuelve más poderoso, se vuelve más un campo donde la mente se encuentra en total actividad. Esos motivos son necesarios para nosotros meditar y decir, tengo que irme de esta reunión y tengo que poner a mi mente en funcionamiento todo el tiempo. No puedo anestesiarme con emociones. Quiero decirle que la mente también está involucrada en nuestro estilo de vida cristiana. Dentro del estilo de vida cristiana nosotros encontramos tres facetas en las cuales la vivimos activamente. Número 1, la alabanza. Número 2, la fe. Número 3, la guía que necesitamos cada día. Y en medio de esas tres está involucrada el uso de nuestra mente. No podemos vivir la alabanza solo con emocionalidad, porque a veces vamos a entrar en algún servicio donde la alabanza que nos dan no necesariamente va a estar hecha por los músicos más excelentes de la tierra. O quizás el que canta de repente gallea. Gracias a Dios, ese no fue el caso de hoy, chicos. Muy bien la alabanza acá. Pero Marcos Vidal, que es un hombre de trayectoria en el cristianismo, él contaba un testimonio en el que dijo que ha estado en iglesias donde los músicos son tremendos.
Pero hay iglesias donde él ha entrado y en serio, él lo único que está pidiendo en ese rato es el rapto, que ya venga el Señor y que se lleve a toda la iglesia. Porque él es músico, es un músico melancólico, es perfeccionista, siente cuando una nota se fue. Y en ese momento él reflexionaba y dice, no siempre en la vida vamos a encontrar un buen grupo de alabanza. Por lo cual la alabanza no necesariamente es un lugar de sensaciones, es un lugar donde está la mente involucrada. Y aún así la música no sea la mejor, tu mente tiene que hallar la forma de darle alabanza a Dios en ese momento. ¿Y cómo se le da alabanza a Dios? Podemos leer un salmo con nuestra mente que está involucrado ahí. Dice, dichoso o bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra. Para reconocer que hay un cielo y una tierra hay que usar la mente. Del mar y de todo cuanto hay en ellos. Para ver el mar y saber e interpretar el mar tenemos que usar nuestra mente. Y las cosas que habitan en toda la creación, nuestra mente. Y que siempre mantiene la verdad. Aquí me encanta, los salmos son una muestra de cómo tenemos la revelación específica y la revelación natural, la revelación general, juntas en ello. Para David era importante conocer quién era Dios y publicar su fama, porque dar alabanza es publicar la fama de algo. Tú das alabanza de un producto cuando te funciona, ¿sí o qué? Y para saber si funciona tienes que conocerlo. Mi esposa ahorita está en una trama de conocer muchos productos y muchos inventos que tienen que ver con la maternidad. Y es impresionante cómo saca manual, cómo lee cada cosa y está conociendo para poder certificar que ese producto sirve y entregarlo hacia otra persona o recomendarlo, tienes que conocerlo. Y para eso se usa la mente. La mente está involucrada en la alabanza, en nuestro estilo de vida de alabanza. Para yo poder publicar la fama de Dios tengo que conocerlo y ahí está involucrada la mente. Tengo que después de conocerlo pensar sobre Él y contarle a otro quién es Él y para eso he usado mi mente. La alabanza nos protege de este mundo que está tan caído y tan difícil entre tanta emocionalidad. La alabanza es un buen requisito en el momento de enfrentar las crisis que estamos viviendo hoy en día. ¿Tienen crisis aquí? Todos tenemos crisis. Todos las estamos viviendo. Yo creo que nadie quisiera ser ahorita el presidente del Ecuador. Yo veo cada noticia y digo, Dios mío, la alabanza nos protege de todo eso y ahí está involucrada la mente. Importante. En la fe, hablemos sobre la fe. Para la fe tengo este versículo en Salmos 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre. Conocer, usar la mente. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y para uno sobreponerse del abandono que alguna vez ha sufrido, tiene que involucrar la mente. Tiene que comparar la fidelidad de Dios con todo el daño que a veces ha recibido en el pasado. Ya sea por relaciones amorosas, relación paternal, maternal. Pero muchos a veces hemos vivido eso y para llegar a ese punto donde conocemos que Dios nunca abandona, la mente tiene que estar involucrada. Por ende, la fe nos llama a que usemos nuestra mente. La fe y la razón nunca están en contra. Nuestra fe es inteligente. Nuestra fe no es una fe estúpida, no es una fe de ignorantes. Muchas veces la ven así porque nos creen a nosotros emocionales, porque nos creen místicos o personas que dependen de la superstición. A veces me da un poco como de ira positiva. Es que hoy en día, no sé si se ha dado cuenta, pero el horóscopo ha vuelto como a salir de la nada, ¿no? O no sé si yo me desconecté de todo eso. Pero ahora uno entra en redes sociales, TikTok, Instagram, y se está volviendo muy común esto de, así son los Capricornio. Y salen todas las estrellas famosas que son Capricornio. Somos extravagantes, somos quietos, y toda la gente comienza a repostear eso, diciendo, yo soy así, me describe tal cual. Y me da como una ira cuando de paso veo que son cristianos, o han ido a una iglesia, o has invertido tiempo en ellos, y postean eso. Cosas chistosas de TikTok. En el TikTok te salen a veces unas cosas donde dicen los chicos, trato de traducírselo al español, ¿ya? TikTok es una red social de unos videos cortos. Y en esa red ponen un video como este.
Grabé este video, pero nunca me lo había atrevido a publicar. Lo tenía en borradores y después de 10 días de tener en borradores, lo publiqué. Hoy he conseguido un trabajo por haberlo publicado. ¿Lo intentas? Mi mente automáticamente vuelve a los 90, cuando tú entrabas a tu casa y te encontrabas con una hoja de una religión y de una imagen, trato de no decir nombres para no ofender a nadie, pero te encontrabas con la imagen y te decían, esta hoja es la hoja de la prosperidad. Si tú sacas 10 copias de esa hoja y se las entregas a tus vecinos, verás un milagro en 10 días. Y abajo decía, y si no lo haces, te mueres. ¿Se acuerda? En el TikTok también dice lo mismo, que si no lo hago me va a ir mal. Es lo mismo década a década. Emociones, emociones. Créame, la fe cristiana no es así. No somos tan estúpidos. Podremos ser necios y que Dios necesita que nos dé y que nos dé para aprender y cambiar, pero no somos estúpidos. La fe cristiana es una fe muy inteligente. Es una fe que requiere argumentos y que saque y conversa con los argumentos fuertes que hay para poderla aceptar. No es una fe tonta. Es una fe en la cual realmente uno se da cuenta al final por qué tiene que cambiar. Y a veces nos tienen supersticiosos porque somos emocionales, porque se ha vuelto algo emocional. Y hay que volver a subir el ranking del cristianismo, porque el cristianismo no puede ser igual a un horóscopo. El cristianismo no puede ser la misma salida que te da un coaching. El cristianismo, y sin satanizar, eso sí, el horóscopo y esas vainas, turro, ¿ya? Sin satanizar otras cosas, pero el cristianismo no puede ser rebajado a eso. El cristianismo es algo que cambió más de 2000 años y que ha hecho la sociedad que tenemos. Se está perdiendo porque nos están diciendo que no pensemos, que simplemente sea algo emocional. Número 3, con respecto a la guía. Y esto es muy parecido a lo que estaba contando, pero leo este verso como de la guía en nuestras vidas. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De la mente involucrada en el cristianismo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Pastor Emilio, su prédica estuvo muy linda, muchas gracias. Usted que está más cerca de Dios, ¿alguna vez le han dicho algo así? Usted que está más cerca de Dios, a veces eso suena como un piropo cuando más lo necesita porque uno no sabe qué semana ha venido viviendo y las cosas que han enfrentado. Y cuando usted está más cerca de Dios, como que, ay, amén, por fe. Pero te dicen, usted que está más cerca de Dios, ¿me puede decir si esto es la voluntad de Dios para mi vida? A veces la gente está pensando que la voluntad de Dios es como un dispositivo para no pensar. Como que los pensamientos y la mente no está involucrada en buscar la voluntad de Dios. Como que va a venir una respuesta y va a venir un momento así esotérico, místico, una aparición. Señor, pasa mucho esto, ¿no? Con el versículo de Josué. Cuando Josué le pide pruebas a Dios de que está con él, Gedeón que no tenía confianza en Dios y le pide, dame una prueba, voy a dejar una tela colgada afuera y te pido que la prueba sea esta, si llueve que no moje, o sea que no salga esa tela mojada. Y sale Gedeón y ve tal cual, había caído una lluvia y esa tela no estaba mojada. Y luego dice, bueno Señor, no me he quedado tan claro, te pido algo más. Ahora, que llueva, pero que lo único que se moje sea la tela. Y a veces así parecemos nosotros. Lo inculcamos, lo metemos y estamos esperando como un evento o una señal para poder entender que ahí es la voluntad de Dios. Pero déjame darte una paz. Como dice este versículo, la mente está involucrada en la búsqueda de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que hay que hacer al salir de este mensaje y este lugar? Comenzar a activar la mente, comenzar a abrir su palabra, comenzar a reflexionar lo que he vivido, comenzar a ver mis oportunidades, orar, rendirse a Él, pero en todo momento está implicada la mente y no simplemente un evento místico que te da la respuesta y ya. Para eso la lotería, para eso otras cosas que ofrece aquí el mundo y realmente no nos muestra la voluntad de Dios que está involucrada en eso.
Quiero que entienda esta tarde que Dios nos guía a través de nuestros procesos mentales y está muy involucrados en ellos. Quiero mostrarle un ejemplo ahora a Pablo. Pablo es quien más nos ha dejado este llamado, por eso les leía, sean adultos en su forma de pensar. Y lo vemos en Hechos 19, Hechos capítulo 19, 8 al 10, un evento en el cual Pablo nos muestra la importancia de usar nuestra mente. Vemos ahora en pantallas Hechos 19, 8 al 10. Quiero leerlo y usted va a ver cómo está involucrado el pensamiento y el uso de la mente ahí. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Para hablar hay que usar la mente. Seguimos. Discutía mente acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Para convencerte tengo que usar la mente. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino, que así se llamaba a los cristianos, los del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía. Para debatir tengo que usar la mente en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Lo que más llama aquí la atención es que Pablo hizo toda esta actividad en la capital del Imperio Romano en Asia, que se llamaba Éfeso. Ahí argumentaba, debatía sobre el reino de Dios, lo cual nos muestra que compartir el reino de Dios exige o implica el uso de nuestra racionalidad, el uso de escuchar argumentos de por qué el reino es real y por qué el reino es algo necesario para una ciudad. Es importante. La intervención de Dios en la historia para salvar a la humanidad es el reino de Dios. Y aquí hago como una publicidad. Usted quiere encontrar un espacio, ¿y por qué promuevo que esta iglesia es una iglesia donde se usa una mente renovada y usamos esa mente renovada? Vaya a los espacios que le ofrecemos. Punto de partida. La escuela de Antioquía son lugares donde entendemos lo importante de razonar y lo importante de usar nuestra mente al momento de conocer qué es el reino de Dios y cómo lo compartió Pablo. Y por qué para Pablo era preciso usar la mente y argumentar con fuerza, con calidad, con excelencia para convencer a los que estaban ahí. Porque para convencer a los demás no alcanzan las emociones. Hay mucha gente que tocamos en la emocionalidad, pero si no le hemos argumentado, simplemente irán a otra fe, a otra religión, a otra iglesia, porque allá les ofrecerán lo mismo, emociones. Pero si ofrecemos argumentos claros, las personas entenderán que toman decisiones claras. Quiero completar con esto. Pablo fue alguien que a través de su forma de ser nos dejó claro que estaba en contra de la cultura de la antirreflexión y antiintelectualismo, porque esto es parte de este posmodernismo. Nos deja en claro que el ser emocionales y no usar la razón no glorifica a Dios, porque la mente glorifica a Dios. Número 2, nos empobrece, nos hace ver místicos, nos hace ver simplemente como cualquier otra cosa que puede ofrecer el mundo. Y Dios nos llamó a ser distintos, diferentes, no agrandados, sino distintos. Y lo distinto es personas que usan la mente renovada, la mente de Cristo. Por último, en este espacio, debilita nuestro testimonio delante del mundo. Para muestra un ejemplo, que mi intención es no ser crudo con eso, porque yo creo que cada movimiento que hace Dios deja algo, pero así como deja algo, también hay cosas que se pudieron corregir. Hace muchos años hubo un gran hombre de Dios llamado G.J. Ávila. G.J. Ávila tuvo una frase que siempre lo caracterizó. Cristo viene pronto. Cristo vuelve ya. Y yo estoy en este instante diciendo, eso fue hermoso. Pero ¿qué comenzó a suceder? Fue un movimiento que con el tiempo se volvió más emocional y menos de mente. Y pasaron cosas como esta. Hay que ir a la universidad. No vayas porque Cristo vuelve pronto. Mijito, vaya consigo un trabajo porque usted tiene que dejar la casa. Pero mami, ¿para qué trabajar si Cristo viene pronto? Mejor aquí en las sábanas el Señor me recibe. Y así sucedieron algunas cosas que, vuelvo y repito, no lo digo como crítica, pero pudo haber sido mejor. ¿Por qué? Porque fue una época muy emocional y poco argumentativa, poco racional. Y es ahí donde es importante el estudio de la palabra de Dios. ¿Me sigue? ¿Estamos bien? ¿Sí me estoy comunicando?
Chéverísimo, porque llego a la última parte y quiero mostrarle qué es lo que caracteriza a una mente cristiana, a una mente renovada. Lo va a ver ahorita en sus pantallas. Primero, lo que le caracteriza o lo que significa tener una mente cristiana es tener una mente que ha escogido amar a Dios y amar al prójimo como Cristo lo ama. Para amar a Dios necesito mi mente. Para amar, soportar, querer, ayudar, animar a la persona que me rodea, necesito mi mente activa. Porque si soy muy emocional, mi respuesta va a ser reactiva. Pero si yo involucro mi mente en conocer a mi pareja, en conocer a mi esposa, conocer a mis padres, conocer a mis hijos, voy a tener argumentos para prevenirme ante esa emocionalidad. ¿Me recibe? ¿Sí? Involucrar la mente. Venimos de hogares emocionales donde pocas veces se involucró la mente. Y claro que es difícil, no es un juzgamiento, no es una forma de señalar, pero podemos hacer la diferencia desde hoy, podemos cambiar eso. La mente cristiana no es una mente religiosa, es una mente de amor, no es una mente que se encierra en templos, sino que sale a la calle y enfrenta realidades, le mete cerebro a su ciudad. Le mete cerebro a lo que pasa en San Borondón, lo que le aqueja, las cosas que están difíciles, y de ahí nacen estrategias para llevar el mensaje. Piensa en Guayaquil y lo que está viviendo y se involucra. Número 2, la mente cristiana es una mente humilde. Es una mente que sabe que aferrarse a cosas del mundo no es algo inteligente, sino que hay que aferrarse a las cosas eternas. En este mundo se olvida de los títulos, porque sabe que aunque tiene buenos títulos, la palabra nos ha hecho a todos iguales, esclavos, no esclavos, libres, esclavos, negros, blancos, todo nos ha hecho iguales e involucra su mente en eso, aunque le hayan enseñado cosas distintas. Delante de él somos los mismos costeños que serranos y todas las cosas que nos puedan dividir, barcelonistas, emelecistas, todos somos uno solo. Y nos lleva a ese amor, pero para eso hay que meterle mente. Porque los argumentos para hacer lo contrario son muy fuertes y necesitamos pasar tiempo con la palabra. Es una mente humilde, ¿qué más? Es una mente que aprende a evaluar todo desde la gloria de Dios. ¿Esto glorifica o no glorifica a Dios? Por lo cual trae muchos temas de los cuales incluso la Biblia no trató porque no vivió esas épocas y trata de buscar una respuesta. Se mete en un debate sincero, en un debate no enérgico, en un debate que quiere ir más allá de la imposición. Mamá, ¿por qué no me dejas salir? Porque la Biblia dice, pero la Biblia no habla de discotecas. ¿Y ahora? Bueno, expandamos, hablemos. Pero es una mente que está siempre evaluando, ok, hay algo más allá. ¿Qué le da la gloria a Dios? Busquemos qué es la gloria de Dios en nuestro contexto. Se lo dejo de tarea porque hay mucho que pensar ahí. De eso estamos hablando. Y por último, logra el equilibrio entre lo humanista y lo existencialista. Y quiero ponerlo muy en español. La mente cristiana es una mente muy racional y por ende muy equilibrada. Trata de buscar siempre el equilibrio entre la polarización que estamos viviendo hoy. Hoy en día es o aborto o nace. Y te buscan un bando, pero no hay alguien que converse. Nos necesitan ahí conversando. Hoy hay ambientalismo o no ambientalismo. Y le pongo ejemplos, ¿no? Cuando hablamos del humanismo, cuando hablamos de ser humanista, estamos viendo casos como este. El humanismo dice, el ser humano es lo más optimista que hay en la tierra, es lo mejor, por ende, enseñémosle que es el dueño de su propio destino. Resultado, homosexualidad. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mi género, Dios no tiene por qué nada decirme así, yo soy homosexual. Ese es el resultado de un extremo. Vamos al otro extremo, tenemos al existencialismo. El existencialista, en cambio, dice el ser humano es lo peor que le ha podido pasar a la creación. Y terminan con el ambientalismo. No sé si usted escuchó en el año de la pandemia, qué bueno que el virus, el coronavirus, llegó a la Tierra porque así las ballenas por fin volvieron a nadar donde antes no nadaban. ¿Escuchó eso? Que por fin se están muriendo porque ahora ya no hay tantas empresas haciendo humos y CO2. Y qué bonito que el coronavirus ha venido. Aplausos. Ese es el existencialista, el otro extremo. Hoy en día la última tendencia que escuché es, está bueno que legalicen el aborto porque entre menos niños, menos CO2. Ambientalista. Y esas son las tragedias que están pasando hoy en día. ¿Dónde entramos nosotros? La mente cristiana busca un equilibrio. El ser humano es la creación, pero necesita la ayuda de Dios. Claro que es lo más hermoso que está, pero necesita la ayuda de Dios. La tierra es buena,
pero podemos creer que el hombre puede cambiar para mejorarla. Te cuento algo más, hay un final. Esta tierra se va a acabar por más que lo intentemos. Y viene una tierra renovada, equilibrio. Puedo hacer algo bueno por ambos lados. Impresionante. Eso es una mente cristiana. Por último, nos lleva esto a una gran conclusión. Para nosotros poder tener una mente cristiana tenemos que ser personas, número 1, que escuchen la palabra de Dios y número 2, que escuchen las voces de este mundo moderno. Nosotros tenemos que a diario acercarnos a la palabra para que Dios nos hable, para que siempre sea lo primero. Debemos escuchar las voces del mundo, sí, pero que no se pongan por encima de lo que la palabra nos dice o nos enseña. Pero sí tenemos que entender que necesitamos escuchar la voz de este mundo que está débil, que siente que se siente traicionado, que siente muchas cosas, que está pasando tantas cosas difíciles, porque aquí estamos para llevar respuestas allá. Una mente cristiana no simplemente es pensar, sino también es sentir. Y Dios nos quiere, como conclusión en esta mañana, que seamos personas que les pidamos a Él una mente cristiana para pensar y un corazón cristiano para sentir. Ambas cosas son parte de una mente renovada. Póngase de pie. Vamos a orar y pedirle a Dios eso. Yo primero que nada quiero agradecerle a Dios por estos espacios porque nos damos cuenta cuán involucrada está nuestra mente y cuán debemos dar un paso más allá y no permitir que los sistemas que vemos aquí sean los únicos que nos alimenten. Tenemos que llegar a casa y ponerle mucha onda a pensar, a reflexionar nuestros días, a reflexionar con la palabra. Y número 2, qué lindo saber que entre más tiempo pase mi mente con Dios, Él me va a dar un corazón que va a sentir lo apropiado con respecto a lo que está sufriendo el mundo actual. Eso es hermoso. Cierre sus ojos y pídale a Dios eso. Señor, dame en esta tarde una mente para pensar como tú y dame un corazón para sentir como tú. Quiero agradecerte porque me has puesto, Señor, en una iglesia que no quiere demostrar que es mejor que otras o que es la única, Señor, pero sí quiere gritarle al mundo que no debemos olvidar que tú nos has llamado a pensar, a argumentar, nos has llamado a buscar cómo dar el mensaje de las maneras más creativas. Tú eres un Dios que nos habla en la creación y nos hablas a través de tu palabra. Y hoy quiero reconciliarme con esos tiempos en tu palabra. No quiero dejárselo en manos de un pastor. No quiero dejárselo en manos de un mentor o de un guía. Yo quiero tener iniciativa de buscar cuál es tu mente, cómo son tus pensamientos. Yo quiero esos pensamientos altos en mi mente, Señor. Gracias porque tú nos has entregado la palabra y todo lo creado para hablarnos. Quiero seguir usando mi mente en medio de ello. No permitas que en mi fragilidad yo de repente quede vago en mis pensamientos y simplemente le dé a otras personas la conducción de mi vida o mi destino. Quiero ser protagonista, no solo estar como expectante. Te doy gracias, Señor, y esta nueva semana quiero una vez más pedirte pensar como tú y sentir como tú. Quiero una mente y un corazón como el tuyo. En el nombre de Jesús, y si lo cree, dígale un fuerte amén y amén. Gracias por estar aquí esta tarde. Ha sido un honor recibirlos y recuerde, feriado, tenemos servicio solo 10:30 y volvemos el domingo 17 con 2 servicios. Dios los bendiga a todos.